Buenos días a los presentes. Su servidora, la maestra Anael Flores, les da la más cordial bienvenida al cuarto coloquio internacional de las culturas del desierto, mismo que se encuentra en su tercer día de actividades, y en nuestro caso abriremos la mesa 28 intitulada Desierto y Literatura. Para ello contamos con literatos e investigadores conpiscos. Me permito presentar a nuestro primer participante. Con la presentación de obras nos acompaña el doctor Ricardo Vigueras, quien tiene su doctorado en Filología Clásica por la Universidad de Murcia, España, desde 1996. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Su obra académica se orienta a la pervivencia de la cultura clásica de Grecia y Roma. Destacamos los libros Curso Elemental de Latín en colaboración con Federico Ferro Gay, UACJ en su tercera edición en el 2017. Breve introducción a la novela policíaca latina en el 2009, traducción anotada Lilicitrata de Aristófanes en el 2012, o una edición crítica de El dueño de las estrellas de Juan Ruiz de Alarcón en el 2013. Actualmente trabaja en una edición crítica de Ganar Amigos de Juan Ruiz de Alarcón. Asimismo, cuenta con un Premio Internacional de Ensayo Fray Luis de León 2017 de la Consejería de Cultura y Turismo de Castilla y León de España, por el libro Aquí es frontera de lobos, Ciudad Juárez como territorio mítico, del western a la narcoficción. Como narrador de ficción, cuenta con 4 obras publicadas y 2 premios internacionales de literatura. Ha publicado más de un centenar de artículos en revistas y libros en España, México y Estados Unidos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1. A continuación, el doctor Ricardo Vigueras nos presenta la obra Escatotolia Aporofilia en Mujer Alabastrina de Víctor Bartoli. Bienvenido, doctor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me alegro mucho de estar aquí entre distinguidos colegas y amigos. Y bueno, voy a leerles este texto sobre escatolalia y aporofilia, Mujer Alabastrina de Víctor Bartoli. Me voy aquí a mi Word. Debo decir que esta ponencia es solo para adultos porque tiene un lenguaje bastante altitonante y, en fin, queda advertida la cosa. Bueno, Mujer Alabastrina de Víctor Bartoli, Ciudad Juárez, 1952-2017, fue una de las primeras novelas escritas sobre la vida en esta urbe y sus dinámicas. Históricamente debemos encuadrarla en el periodo de llegada de Acapulco Fashion y otras maquiladoras, pues durante la novela hay muchas referencias a los años 70 y a esta misma empresa. Ganadora del Premio Chihuahua de Literatura en 1965, Mujer Alabastrina no se publicó hasta 1998 por parte de Lichicult, y después de esto gozó de 2 ediciones más en Saida Ediciones, en 2000 y 2003. Mujer Alabastrina nos habla de 3 mujeres maduras que se cuentan las historias de sus vidas: la güera, la chulla y la cata. Las 3 trabajan en la industria maquiladora y se reúnen en un salón de baile del centro histórico de la ciudad, el Hawaiian Club, para evocar sus glorias de juventud. Mujer Alabastrina se compone de una serie de capítulos sin numeración donde se alternan recuerdos de las 3 protagonistas, desde la adolescencia hasta una madurez crepuscular no muy motivada. Salvo el capítulo primero y el último, donde la voz narrativa es la del autor de la novela, los capítulos se centran en el testimonio de ellas en primera persona. Se propicia no solo el retrato de la clase baja que integraba el plantel de las maquiladoras, sino el registro de un lenguaje lépero y barrio bajero que podríamos considerar escatolálico o
coprolálico. La coprolalia, llamada también escatolalia, consiste en el empleo de palabras groseras, ordinarias e indecentes en la conversación. Es la tendencia patológica a proferir obscenidades. Esta tendencia circunscribe todas las palabras y frases consideradas culturalmente tabúes o inapropiadas en el ámbito social. Esta definición viene del Diccionario Internacional de Logopedia. Son tres mujeres maduras, abandonadas por los hombres, que en sus reuniones echan la vista atrás con nostalgia y beben hasta embriagarse mientras confiesan distintos episodios amorosos de sus vidas. El título de la novela es totalmente irónico, casi cruel. El concepto de mujer alabastrina procede de la canción de Agustín Lara titulada Mujer. Ahí les va el texto de la canción. Mujer, mujer divina, tienes el veneno que fascina en tu mirar. Mujer alabastrina, eres vibración de sonatina pasional. Tienes el perfume de un naranjo en flor, el altivo porte de una majestad. Sabes de los filtros que hay en el amor, tienes el hechizo de la liviandad, la divina magia de un atardecer y la maravilla de la inspiración. Tienes en el ritmo de tu ser todo el palpitar de una canción. Eres la razón de mi existir, mujer. Bueno, esta es la famosa canción de Agustín Lara, la letra. Toda la novela funciona como antirreflejo de esa canción, que es plasmación de ideal inalcanzable, porque la Cata, la Chulla y la Güera ya no recuerdan en nada la gloria que una vez derrocharon las puertas y mal administraron. Ni fueron nunca mujeres de blancura semejante al alabastro, ni exudan ya el perfume de un naranjo en flor, ni impresionan por tener el altivo porte de una majestad. La primera descripción que de ellas hace Bartoli no tiene nada mitificadora. Cito: cada viernes por la noche, las tres acudían sin falta al Hawaiian Club, después de lavarse los sobacos con jabón Zest para quitarse el mal olor a sudor agrio, de cortarse las uñas de pies y manos para no deshilar las medias ni arañar a la pareja de baile, de cepillarse los dientes con pasta Colgate para quitarse lo amarillo del sarro incrustado en los entredientes por el paso de los años, y de pedirle prestada una falda limpia a la vecina, no más por no lavar. Fin de la cita. Si alguna vez supieron de filtros de amor y gozaron del hechizo de su liviandad, lo cierto es que ya no son la razón de existir de ningún hombre, por lo cual se consumen en nostalgia y alcohol y entonan, cada una por separado y las tres en coro, un patético ubi sunt que conmueve por cuanto tiene de emotivo irreconocible. Las tres mujeres pasaron la vida y la juventud sin extraer grandes beneficios de la misma. Chulla dejó pasar casarse, ya tiene 44 años y volaron los tiempos en que los hombres, con tal de ganar sus favores, la complacían mediante regalos. Las tres encarnan el espíritu de aquellas mujeres de baja condición social que abandonaron las cantinas para convertirse en empleadas de maquila. Muchas alternaban el trabajo en la maquila con seguir atendiendo mesas los fines de semana, ya que el no ganar suficiente dinero las empuja a regresar a las cantinas. Esta pobreza extrema y un trabajo mal remunerado las obligan a aceptar ciertas clases de pluriempleo, o bien, cuando la carne comienza a derrumbarse, a recurrir a cierta actividad muy común en la maquila, la venta de alimentos en la empresa o de productos baratos de bisutería. Son mujeres de sangre y fuego, y como tales aprovecharon lo que la naturaleza les dio. Cito: una debilidad fatal en común las unió, su afán por ser aceptadas por los hombres. En cuanto un cabrón me habla al oído, solita abro las piernas, se lamentó la Güera. Fin de la cita. Es aquí donde, además de un lenguaje soez y brutal, escatolálico, se manifiesta la segunda característica de la novela, el retrato de la miseria extrema en que viven los personajes, no exento de cierto poder de atracción morbosa, con que la novela podría incurrir en la aporofilia. El concepto de aporofilia es impreciso, pues fue creado en Espejo a partir de la exitosa creación del vocablo aporofobia, debido a Adela Cortina, filósofa española, en su libro Aporofobia, el rechazo al pobre.
La aporofobia es un término del griego aporos, carente de recursos, y fobia, y fue definido por la Real Academia Española como, cito, fobia a las personas pobres o desfavorecidas, fin de la cita. El vocablo fue considerado palabra del año por la Fundeu BBVA, entidad que en años anteriores había subrayado la importancia de la incorporación de vocablos al idioma como selfie o populismo. Hasta aquí la historia del concepto aporofobia, del cual, como reacción, se generó el concepto aporofilia entre opinólogos de periódicos y se difundió por redes sociales para subrayar lo contrario, la simpatía por los pobres, el amor incluso, que oscila desde el amor cristiano por la pobreza, como en la película Viridiana de Luis Buñuel, hasta la afección ideológica de algunos líderes populistas. En las redes citan a Castro, Chávez, Maduro, por las clases más bajas de la población. Ese, cito, bueno, entre comillas, pueblo bueno, que emparenta al pobre con la noción del buen salvaje de Rousseau. Al contrario de lo que sucede con el término aporofobia, bien asentado en un enjundioso ensayo por su propia creadora, el término aporofilia es tan difuso como puede ser la definición de lo que es amor al pobre, aunque la oposición fobia-filia ha producido muchos conceptos que se definen de manera antagónica, pero no siempre. Por ejemplo, tanatofilia y tanatofobia, acrofobia, acrofilia y así muchos otros. En aquellos mismos años comenzó a cobrar notoriedad un vocablo inventado para definir una nueva realidad social en el imaginario sexual, la pobrezafilia, que podemos incluir dentro de las distintas manifestaciones de la aporofilia. En este caso, la pobrezafilia consiste en la proliferación de imágenes de, mayoritariamente, pero no exclusivamente, mujeres jóvenes en ropa interior o desnudas también, en contextos domésticos de pobreza. El neologismo, carente de la tersura de los vocablos griegos integrados por Adela Cortina y que curiosamente no tiene traducción al inglés, parece haberse impuesto en cierto debate donde muchos se rasgan las vestiduras porque tales jóvenes, llamadas por algunos despectivamente putipobres, visualizan el deseo sexual basado en cierta idea de inferioridad y superioridad de clase. Si las redes sociales y las webs de contactos sí son nuevas, no lo es la manifestación de la pobrezafilia, que se arrastra desde la noche de los tiempos y tiene sus cúlmenes de expresión en la literatura de abundantes autores libertinos de pasados siglos. La promiscuidad cochambrosa, que hoy se volvió característica de cierta clase de literatura mexicana, aflora una y otra vez en la novela, y así vemos a un Inge ligarse a Cata y desvirgarla a los 3 meses de trabajar en la Acapulco Fashion. Otra lacra social entre los más humildes es la promiscuidad en el seno de las familias hacinadas en pequeñas viviendas, como se deja ver claramente en la novela con la ambigua relación entre Cata y su padre, o en la menos ambigua entre la güera y su tío Emiliano. Es imposible simpatizar con los hombres en esta novela. Los varones, desde el policía que se lleva a Chulla de su natal Villahumada y la instala en su casa chica de Juárez, hasta los drogadictos y asesinos con los que se ve envuelta siempre la güera, pasando por los ingenieros de la maquila que usan el sexo como moneda de cambio, son miserables, rijosos y despreciables. Tal es el caso de Natalio, el policía que seduce a la quinceañera Chulla en este diálogo que revela todo del personaje. Cito: ni creas, Chulla, a mí no me hace falta donde echar mis mecos porque tengo, así como tú, un chingo de mariposillas que me dan las nalgas y las mantengo. Me reprochó. No te miento, me explicó, pero tan solo aquí en la ciudad debo tener unas 10 a las que visito cuando me dan ganas de culear. Fin de la cita. Y no habla en vano. En una ocasión, Natalio mete en casa a una prostituta cuyo retrato parece el de un monstruo mitológico. Y cuando Chulla abandone el hogar y regrese a él, Natalio la somete a una paliza de la que luego, como buen macho, se arrepiente para rogar perdón entre pertinentes lágrimas que,
siempre acaban por ablandar a mujeres tontorronas. El retrato de las maquileras y de sus hombres es tan franco, brutal y sórdido, y al mismo tiempo tan humano, que en esta franqueza sin concesiones hallamos el mayor mérito de Mujer Alabastrina. El patético y emotivo retrato de una época y de una clase social sin cuya fuerza laboral la ciudad no habría podido crecer como lo hizo. Estamos hablando del boom del fenómeno de la maquila, entre mediados de los años 70 y la década de los 80. En este cáustico retrato de aquella clase social baja y asaz ignorante, no falta la presencia, recurrente en Juárez, de las drogas. El submundo de los picaderos, que tanto ayer como hoy son frecuentes en la ciudad, todavía en los años en que transcurre Mujer Alabastrina, daba cobijo a decenas de estadounidenses que venían a esta ciudad a consumir sus dosis, lejos de los ojos del tío Sam, lo cual los hacía más vulnerables y fácil objeto de abusos de toda clase. El siguiente párrafo es un compendio brutal de escatolalia, pobrezafilia y crimen en la más pura tradición noir de Ciudad Juárez como territorio mítico. Cito: fue en el picadero donde mi tío Emiliano de joven se echó a muchas gringas. A veces hasta llegaban casi chavalitas. Iban todas nerviosas, pero no porque tuvieran miedo, sino porque les hacía falta su shot. Luego, Santos y yo, decía mi tío, pues nos las echábamos cuando estaban muy buenas. A veces, hasta de mal horas, nos las cogíamos sin ganas. Y ellas, ni cuenta. Además que ellas a veces también se ponían calientes con el efecto de la cochinada esa. O cuando de a tiro estaban muy feas, les hacíamos unas diabluras. Les metíamos el pito en la boca, nos meábamos en ellas, nos las echábamos por el culo. Aunque nos pegaban unos sustos de poca, porque se quedaban bien tiesos, principalmente cuando Santos ya andaba pedo, o crudo, lo que es peor, y les ponía cochinada además. Pero como era muy terco, nunca podíamos decirle nada. Además, que cuando se enteraba el Pablote, el viejo de la Nacha, nomás decía: en cuanto se anochezca, vayan y tírenlos en el arroyo Colorado. Y todos los días en el fronterizo salía que la policía había encontrado muertos por ahí. Fin de la cita. En esta singular novela, la ciudad Juárez de las primeras maquilas va dejando atrás la ciudad de la fiesta de los 50s y 60s y expone los aspectos más sórdidos y cochambrosos de un sueño industrial mal entretejido que conduciría a la creación de una ciudad de crimen y feminicidios. En el capítulo final, el Bartoli autor recupera la voz narrativa y se apodera de él un sentimiento de misericordia por sus personajes. Nos cuenta cómo de madrugada nuestras tres protagonistas abandonan el Hawaiian para emprender el regreso a sus hogares. Están borrachas, las calles mojadas, nadie quiere darles un aventón y ellas deben tomar el infecto transporte público para llegar a sus casas. Es la decadencia de una ciudad expresada en la decadencia de unas vidas. El decorado urbano se vuelve plástico, expresionista, denotativo. Y en la decadencia de este escenario vemos la decadencia del existir y la misericordia del autor. Cito: a la despedida no hubo sonrisas. Un simple adiós fue suficiente. Ya a bordo de su camión, la chulla miró a través de la ventanilla. No cabe duda que en Ciudad Juárez la gente rica prefiere irse a vivir a El Paso, porque allá todo está más limpio. Aquí ni el alcalde se preocupa por mandar barrer estas calles, pensó, y la tristeza la invadió. Nada tan perjudicial para las personas que los malos olores. Se pierde el amor propio, nomás por vivir entre tanta basura. Después de años de vivir en la ciudad, la chulla no se resignaba a ver cómo ésta se caía en pedazos, como una anciana inservible y abandonada. Fin de la cita, y ya voy a concluir. Mujer Alabastrina es una novela cuyo mayor defecto quizás resida, paradójicamente, en su mayor virtud. La simplicidad de su estructura, la extrema sencillez en la voz narradora de sus protagonistas. Esas mujeres de mediana edad que se congregan para evocar con tristeza el ubi sunt de su pasada grandeza, que fue la de todos y todas, muy poca cosa en el fondo, la dorada, loca e irrecuperable juventud. En conclusión,
El término de aporofilia se encuentra inexplorado y cobija distintos matices, a veces contrapuestos, ya que la presentación de pobreza y brutalidad de personajes nos puede inspirar piedad y lástima, lo que podría ser intención de Bartoli desde una óptica cristiana de misericordia. Pero también puede incitar a muchos a ver en ello cierto estado de sexualidad opresiva o morbosa, como hoy se produce en novelas como podría ser, por ejemplo, no sé, Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor. Es casi seguro que Bartoli estaba más cerca de la misericordia cristiana que de estas extravagancias que nos trajo la perversa modernidad en que vivimos. Pero puesto que la obra literaria permanece inmutable y adquiere valores simbólicos mientras cambian las ideas en las sociedades, Mujer alabastrina puede verse también hoy como un retrato ambiguo, provocativo y perturbador sobre una clase social devaluada. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Esto es todo. Muchas gracias, Muchas doctor gracias, doctor Villegas. Agradecemos el compartir su obra. su obra. A continuación presentamos presentamos al actor, al actor, director de director escena, de escena, músico e músico e investigador investigador desde la Ciudad de desde la México. Ciudad de México. Nos acompaña el Nos maestro acompaña el maestro Alejandro Guerrero Zavala, Guerrero Zavala, licenciado en actuación por Casa del Teatro AC y maestro en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con la tesis Kierkegaard e Ibsen, personajes y heterónimos márgenes y convergencias. En 2001 cursó el seminario de Tragedy of a Hamlet impartido por Peter Brook, London, UK, Young, Biggs, discípulo en el área de dirección de José Acosta en el Laboratorio de Teatro 33, Casa del Teatro ENAT. En materia musical, entre sus maestros se encuentran Luis Rivero, Paul Barker, dentro de la cátedra Ingamar Bergman de la UNAM. Creación de atmósferas sonoras, el músico británico Michel Neyman. Ha trabajado como actor en más de 20 proyectos con directores como Lidian Margules, Emilio García Huevi, José Luis Ibáñez, Tito Vasconcelos, Adalberto Rossetti, Rocío Belmont, Ricardo Díaz, Morris Sabariego y Víctor Weinstock, entre otros. Formó parte en el 2005 del elenco de teatro Tráiler Rocinante, México en escena, con el montaje El marido humillado de Molière, con dirección artística de Luis Tavira. Como director destaca entre sus montajes Trilogía del 68 de Tania Campos Tomás, que se presentó en el 2019 en el Teatro El Granero Javier Rojas del CCB. La primicia escénica Sócrates y los gatos, de Elena Garro, con un elenco encabezado por Gamarita Sáenz, Yo, el pequeño bastardo polaco, soy Dios, a partir de los diarios del bailarín Václav Nijinsbach, Norte, de Edward Allan Baker, Nos esperan en abril, de José Revueltas y Negro Omar, a partir de un texto de Marguerite Duras que se presentó en el Teatro Casa de la Paz de la Universidad Autónoma de Metropolitana. Actor, dramaturgo y productor de la obra Y después del silencio, con Inés de Tavira, con temporada de meses de agosto y septiembre del 2017 en el Círculo Teatral de la Ciudad de México. Ha escrito sobre teatro para las revistas Arte para Salvar a México, Zona Límite, de la Escuela Superior de Artes Visuales de la Ciudad de Tijuana y revista Tiempo Libre. Este año participa como actor en Cotidianidad y Éxtasis de Rebeca Krischeldorf, con dirección de César René Pérez, como parte de la reapertura de los teatros del Centro Cultural del Bosque, CCB e Infalval. Festival de Waterworld. Teatro El Granero, Javier Rojas. Presenta hoy la obra El desierto en el teatro ritual milenarista La tabla de poleo. Bienvenido, maestro Alejandro Guerrero. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un privilegio estar con ustedes. ¿Me escucho bien? Sí, maestro. Gracias. Bueno, pues estoy transmitiendo desde el camerino del Teatro El Granero, Javier Rojas. Le agradezco a la compañía de Cotidianidad y Éxtasis. Hoy es nuestro estreno
y dentro de aproximadamente media hora habrá una grabación del Instituto Goethe que subirá a las redes, estará disponible en noviembre por si gustan buscar Cotidianidad y Éxtasis. Lo menciono porque, bueno, por los horarios institucionales que finalmente en el contexto de la pandemia hemos tenido que arrastrar, y digo arrastrar porque este estreno era hace 2 semanas, pero que bienaventuradamente, por alguna razón, estamos hoy transmitiendo desde un camerino. No me será posible estar a la hora de las preguntas y respuestas, pero las espero en mi correo electrónico que mencionaré al final. Aquí a unos pasos está corriendo la obra de Cotidianidad y Éxtasis, y voy pues al tema de la ponencia, y es un honor estar con ustedes. Quiero dedicarle esta función, y bueno, esta veladora está prendida aquí en el camerino, entre otras razones. Esta ponencia está dedicada a Lilia Alejandra Andrade, desaparecida en el desierto de Ciudad Juárez a mediados de la década de los 90, así como a Sagrario y a tantas y tantas otras trabajadoras, algunas de la maquila, como a hijas desaparecidas de tantas luchadoras y luchadoras sociales, luchadores también. Pareciera que esta consigna de darle carpetazo al tema fue al mismo tiempo en esa etapa tan oscura del sexenio de Vicente Fox, la apertura también a la oscuridad que después sembraría México en el contexto de la mal llamada guerra contra el narcotráfico y que arrojó tantos y tantos desaparecidos. Fue el inicio de una terrible descomposición y una terrible violencia. La tabla de Poleo es una investigación que surge a partir de la lectura de uno de los capítulos de la crónica aparecida en Editorial Anagrama en 1996, escrita por Sergio González Rodríguez, a quien también está dedicada esta ponencia, desaparecido hace 3 años, amigo, novelista, el principal responsable de El Ángel, el suplemento del diario Reforma durante muchísimos años, así como de su sección Escalera al Cielo. Él escribe Huesos en el Desierto en el contexto de las más fuertes demandas de justicia, no solo nacionales, sino a nivel internacional, por las desapariciones constantes, sistemáticas también, y por la persecución e incluso encarcelamiento para quienes buscaban encontrar quiénes eran los responsables. Cito, recomiendo ampliamente el documental Bajo Juárez, la ciudad devorando a sus hijas, de Alejandra Sánchez, también amiga a quien mando un saludo, y en el que se dan tesis fuertes respecto a los resultados de la investigación paralela respecto a lo que ocurrió esos años y de la impunidad de la que fuimos tantos testigos. Esta obra, La tabla de Poleo, se llama así porque en este capítulo, Cuentos crueles dentro de Huesos en el Desierto, de Sergio González Rodríguez, se da cuenta del hallazgo de una tabla de madera en uno de los procedimientos de búsqueda de desaparecidas en el desierto, cerca de Lomas de Poleo. Bueno, quienes están en Juárez tienen la visión geográfica inmediata, esta frontera con El Paso. Eso que Barry Gifford al mismo tiempo, y menciona a Sergio González Rodríguez, llamará desde esta novelística un tanto folcloroide, usar esa palabra, en El Caldero Maldito y en The Twilight Zone, recordemos la película El Crepúsculo al Amanecer, este lugar en donde confluye la magia, los ritos, la santería, la Santa Muerte, las cofradías secretas, la forma en que los empresarios tienen esta condición de secta que al mismo tiempo sella sus vínculos comerciales con rituales de sexo y muerte, ¿no? Eso desde la lectura de Barry Gifford, que en algunos casos converge con lo que arrojaron varias de las investigaciones respecto a las desapariciones en Juárez a mediados de la década de los 90. Esta tabla que se encuentra por parte de una organización civil cuando están peinando Lomas de Poleo, se encuentra en una cabaña, pueden buscar la cita en el diario La Jornada, del 16 de mayo, me parece que es de 2011 La Jornada, Teatro Útil, ahí aparece justamente la reseña de la tercera función de la tabla de Poleo, que ya sería en un segundo ciclo en el Foro Shakespeare en la Ciudad de México, pero que en su primera versión tiene una convocatoria, y aquí entra el término desde lo antropológico, el concepto milenarista,
que es una generación de actores que estaban egresando precisamente en ese momento de las escuelas de teatro de la Ciudad de México, escuelas nacionales en algunos casos, como lo fue Casa Azul, Argos, Casa del Teatro AC, la misma Escuela Nacional de Arte Teatral, en su proceso de laboratorio, ¿no? En términos de Grotowski, laboratorio, todo el teatro es laboratorio o es un sitio de investigación. Esta tabla nos da la posibilidad de indagar en los personajes que aparecen como una especie de glifos en este hallazgo, que después, como prueba pericial, será la misma Procuraduría del Estado de Chihuahua quien confiscará, y utilizo esa palabra porque retira esa tabla de los mismos padres, de la misma organización que la tenía para desaparecerla y nunca más se volvió a saber de ella. En Huesos en el Desierto, Sergio González describe esta tabla a razón de lo que le dan los testigos de este hallazgo y que tuvieron esa tabla en su poder durante poco tiempo, y aparece un as de espadas, aparece una planta de marihuana, una mata de marihuana, aparece un soldado, aparece una mujer a modo de sacerdotisa, según la iconografía que se pueda imaginar ahí, y también una especie de sacrificio. Tomamos entonces esta tabla para hacer una investigación en cuanto a lo que Sergio plantea en el capítulo de Cuentos Crueles de Huesos en el Desierto, y se convoca ahora lo cito, por ejemplo, a algunos de estos actores: David Calderón, que fue actor de la Compañía Nacional de Teatro aproximadamente 5 o 6 años, Joana Larecki, quizá hayan visto Las hijas de Abril, esta película de Michel Franco, Roldán Ramírez, también de la Compañía Nacional de Teatro, Carla Coronado, Magda Juárez, que es de las que inician este proyecto y quien me propone el tema y quien desarrolla a fondo la investigación también, Vania Lozano, que es bailarina y artista plástica. Pasamos por la multidisciplina en este sentido, y también se convoca a un cuadro de músicos de cámara para acompañarnos, primero en el proceso de laboratorio. Jorge León, también de la Compañía Nacional de Teatro, tiene un momento importante en este proceso, pero él ya no en el montaje. Buscamos distintos modos de acercarnos a un personaje, desde esta idea del teatro ritual que plantea Nicolás Núñez, una cuestión al mismo tiempo totalmente horizontal, sin la figura vertical del director, con una investigación muy ligada a lo que pasaba en ese momento en el país, y lo que también hacía que confluyéramos con una necesidad creativa, esta especie de no transición que ocurrió tanto en el sexenio de Vicente Fox como de Vicente Calderón, esta especie de carta libre a la impunidad, de carta libre a la violencia, y sobre todo de esta vinculación clarísima y de esta dicotomía que ahora, bueno, estamos encontrando tal cual en los procesos que se están llevando, por ejemplo, del exsecretario de la Defensa en Estados Unidos, general Cienfuegos, y que en ese momento era un secreto a voces. El Estado y el narcotráfico son la misma cosa. Entonces, bueno, conforme los personajes fueron encontrando su camino en términos psicofísicos, en términos psicológicos, en términos de esta idea de teatro de creación colectiva y de búsqueda literaria, damos con un personaje muy importante que será Sara María Aldrete Villarreal, muy conocida por la prensa amarillista, por los medios de difusión masiva en los 80s como la narcosatánica, amiga también y amiga querida, y a quien siempre agradeceremos todo el grupo abrirnos, por decirlo sin ironía, las puertas de lo que era la sección de Esmeralda del Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Marta, Catitla, a donde acudimos a ella para acercarnos a su personaje, a su historia, su libro, aparecido en originalmente en Editorial Selector, editado por Josefina Estrada, producto de un taller que la maestra Josefina Estrada impartiera aún en el reclusorio Oriente Femenil antes de que Sara
aprendida en 1989, fuera trasladada a Santa Marta, ya inaugurada en la administración de Andrés Manuel López Obrador, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, y se inaugura este traslado. Antes de ese traslado es que aparece el libro Me dicen la narcosatánica. Se puede encontrar ahora en editorial Bolsilibro. Nos acercamos a Sara y Sara nos abre que podía tener en común el tema de los feminicidios en Juárez con el tema de la narcosatánica, pues la violencia sistemática, la tortura y también la fabricación de delitos. En el caso de Sara, ella fue perseguida principalmente por el haber estado cerca, a decir de sus declaraciones y de lo que ella sigue sosteniendo. Fue sacada toda su confusión bajo tortura, fue violada tumultuariamente por agentes federales y por también golpeada y torturada a agentes norteamericanos, lo cual genera que ella renuncie a su nacionalidad norteamericana y se quede, como dice ella, de que me golpeen los gringos a que me golpeen los mexicanos, y los gringos pues prefiero que me torturen y me golpeen nada más los mexicanos, nos decía Sara, ¿no? Sara, que tiene un taller literario dentro de la misma penitenciaría, es un personaje que encarnará Johanna Larecki dentro de esta idea, de este montaje. No lo menciono como espectáculo en términos del mainstream del entretenimiento, me refiero a este montaje como un espectáculo en términos de diversión de las dos versiones de una realidad como concepto a partir de Patrice Pavis. Cuando logramos concluir esta idea de montaje, se presenta finalmente, teníamos la intención de hacerlo sin tener ningún apoyo, se le presenta este proyecto a la iniciativa y a la convocatoria de la Secretaría de Cultura de aquel entonces, de esta administración, del 2000 al 2006 de la Ciudad de México, Artes por Todas Partes, y es Artes por Todas Partes quien apoya la tabla de Poleo. Decía yo, esta generación ese año está permeada de una idea milenarista, esta idea milenarista muy de concepción New Age, con esa visión y con eso que abrevamos todos como cercanos a todas estas tradiciones y civilizaciones que al mismo tiempo ya post-New Age utilizó incluso el candidato del PAN que ganara la presidencia en el 2000, Vicente Fox, que utilizaba rituales mayas, según esto, totalmente anacrónicos y sin ninguna investigación dentro de su campaña. Y toda esta idea, también una cosa que he manifestado y he descrito en otras ponencias, como la idea de la utilización de toda la iconografía de José Argüelles en el factor maya, en las fiestas milenaristas de Psychotrance. En esa época, en esa cultura, es que por eso nosotros, como creación colectiva teatral, decidimos inscribir la tabla de Poleo en esta idea del momento en que se develará finalmente, por alguna razón de reordenamiento cósmico, milenarista, ¿no? Una realidad, y se podrán abrir todas estas ideas de justicia y todas estas ideas de resignificación de lo que implica el feminicidio como un castigo y que sigue ocurriendo, ¿no? Está narrado en Huesos en el Desierto lo que dijo en su momento este gobernador Barrio, pues estaban a las 11 de la noche afuera de su casa y con minifalda, seguramente eso fue una razón de peso para que terminaran violadas, despedazadas, comidas por el desierto, devoradas, ¿no? Esta idea de la doble moral y de la violencia de la derecha que después se impondría por la fuerza en todo el país, con un fraude electoral. Venimos de nuevo a colación porque esta idea de que en el 2006 Artes por Todas Partes nos da este apoyo, y teniendo el sistema en ese momento el colapso que tenía en términos electorales, en términos de violencia del ejército, ya teniendo una presencia de vigilancia y de coerción del movimiento social, de represión del movimiento social, teniendo toda esta historia de Sara Aldrete, de que a decir de ella es el gobierno quien sigue teniéndola en prisión, ya tiene ahí 31 años encarcelada. Pueden consultar, es un programa de televisión, espectáculos, es una investigación, pero es una entrevista
que le hace este programa de la historia detrás del mito de Televisión Azteca a Sara Aldrete, por ahí debe andar en el YouTube, y donde ella narra principalmente la versión que tiene en su libro. Decidimos, por esta cercanía que hubo durante aproximadamente 6 meses de taller y de laboratorio para el personaje de Sara Aldrete y para la beca de artes por todas partes de la Secretaría de Cultura, que las funciones de la tabla de poleo serían en el Auditorio Turquesa del Centro de Readaptación Social de Santa Marta, en el Ceferezo de Tepepan, también en la Ciudad de México, La Noria, mejor conocido, que es después de un periplo que ha tenido por distintos centros de readaptación femenil. Sara Aldrete, del sexenio de Calderón a la fecha, ha estado como en 5 distintos por todo el país, incluidas las Islas Marías cuando existían aún. Está nuevamente en México, está en Tepepan, y espero poder reunirme pronto otra vez con Sara. En esta idea de llevarle este teatro a las internas de los penales. Estuvimos pues en 2006, entre junio y julio, en medio de la convulsión que había política y electoral y social en ese momento en México, dando estas funciones. Lo dimos también en un refugio de mujeres de la Ciudad de México, y después, en 2011, convocaría yo a otros actores, porque ya había una vida profesional muy fuerte de los que primero participaron en esto que les mencionaba de Artes por Todas Partes. Ya estábamos en otro momento, pero a mí se me convoca a participar en un ciclo del Foro Shakespeare Teatro Útil. Es Humberto Robles, el dramaturgo más representado en todo el mundo mexicano. Humberto Robles y Foro Shakespeare convocan a distintas organizaciones y a distintas obras de teatro o proyectos teatrales sociales, en este concepto brechtiano de teatro útil, a colaborar con una función que se le entregaría el recurso que se juntara en taquilla, que se recabara en taquilla, a organizaciones. Nosotros decidimos apadrinar a nuestras hijas, apadrinar o ayudar a nuestras hijas de regreso a casa, precisamente a la madre de Lidia Alejandra, a Malú García Andrade, que participó junto con Sergio González Rodríguez al final de la función que dimos en mayo de 2011 ya en Foro Shakespeare, con otros actores. Ya no fueron los mismos actores, estudiantes. La idea un poco era esa, que se buscara a grupos o que se convocara a un grupo muy heterogéneo que tuviera un paso en la academia y un paso en lo profesional. Fue principalmente con gente de Casa del Teatro, con alumnos de Casa del Teatro, Melina Bellner, entre ellos Yadira Velázquez, Mario Eras, que ya era un actor más de teatro de comedia musical, un actor muy sólido, y bueno, por mencionar algunos, Uriel, no recuerdo algunos otros, Rocío, y finalmente terminamos ahí esta idea de participación en términos escénicos. En esa mesa se reunieron Humberto Robles, Malú García Andrade y Sergio González, y bueno, esa es en general y a grandes rasgos la historia de la tabla de poleo, y ha sido un placer y un gusto compartirla con ustedes. Estaba ahí esperando un día como hoy, y por alguna razón ese día es aquí, que se vuelve después de la pandemia, esperamos que por un buen periodo, a los teatros con público. Les agradezco muchísimo. Desde el Centro Cultural del Bosque les envío un abrazo muy grande, y si hay preguntas, les pido una gran disculpa. Alexandro Guerrero con X, @hotmail.com. Ahí, si son tan amables, podemos hablar y podemos dialogar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Guerrero, y mucho éxito en su presentación. Les agradezco profundamente. Gracias. Buenas tardes. Gracias, maestro. Nos honra con su presencia la maestra Amalia Rodríguez de Ciudad Juárez, quien realiza crítica teatral y es promotora cultural, egresada de la licenciatura en Licenciatura Hispano-Mexicana en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de la maestría en Estudios Literarios por la misma institución, con la tesis Estudio y Edición Crítica de Voces en el Umbral de Víctor Hugo Rascón Banda. Cofundadora de los proyectos Cartografía Literaria de Ciudad Juárez y el Centro de Investigación y Documentación Dramática Norteatro. Autora de varios artículos de investigación publicados en distintas revistas y coautora del libro ganador del Premio Anual de Crítica Literaria y Ensayo Político Guillermo Rousset Banda Guillermo 2019. Cartografía Literaria de Ciudad Juárez presenta para ustedes El desierto sobre las tablas. Bienvenida. Hola, Anael, muchas gracias por la presentación.
comencé a compartir una presentación. Sí, sí se ve. Ah, ok. Sí. Bueno, justo como lo mencionas, pues el tema del que voy a platicar ahorita, lo titulé La arena sobre las tablas, el desierto como símbolo de violencia, ¿no? En donde pues voy a hacer un repaso, un recuento de cómo este ecosistema, este paisaje, ¿no? Pues ha quedado en el imaginario social y por ende en el imaginario literario y teatral como un símbolo pues de violencia, ¿no? Y de distintas violencias. Comienzo con este epígrafe de la escritora Micaela Solís, que publica en este texto que ella le llama Poesía en Crisis, que se tituló, bueno, ya en la publicación, Elegía en el desierto, que dice, la muerte pasa de largo entre los arenales, buscándome. Y comienzo con este epígrafe, pues, porque creo que no solamente este verso, sino todo lo que Micaela plasma en su poema, pues contiene la imagen de lo que quiero representar. Si bien ahorita yo voy a centrarme en el teatro, a continuación, cuando le toque el turno a Urani, él sí nos va a hablar de la poesía, ¿no? Pero quería comenzar con esto, pues, justo para mostrar cómo este paisaje supone para muchas personas, en especial para las mujeres, pues una zona de desaliento, de desolación y de violencia. En este sentido, el objetivo de lo que les comentaré ahorita consiste en mostrar cómo, dados diversos contextos de violencia por los que hemos o estamos atravesando en esta frontera, el desierto y por tanto pues la arena como una característica de este ecosistema ha quedado en nuestro imaginario como un símbolo de violencia, ¿no? Y esto a su vez pues se ha representado en la literatura y ahorita en específico en distintas obras de teatro, ¿no? Que es el área pues en la que me enfocaré. Entonces, bueno, cuando hablo de distintas violencias, pues en este caso me voy a centrar en estas dos problemáticas, ¿no? Que en nuestra localidad pues tienen una presencia muy fuerte, muy crítica desde hace pues ya bastantes años. Me refiero a la migración y al feminicidio como pues la máxima expresión de la violencia de género. En cuanto a migración, la obra en la que me voy a centrar es en Mujeres de Arena, escrita por Guadalupe de la Mora, y en cuanto al feminicidio, voy a hablar de esta obra Mujeres de Arena, cuya autoría pues aparece como Humberto Robles, ¿no? El escritor, el dramaturgo que ahorita acaba de mencionar el compañero. Entonces, son las dos obras en las que me centraré, pero pues evidentemente iré, como hay muchas otras, ¿no? Iré señalando algunos aspectos de otros montajes y otros textos dramáticos. Pero bueno, estos son como los dos textos en los que me voy a enfocar. Bueno, primero, y retomando este concepto del desierto en nuestro imaginario como una idea, una imagen que representa violencia, desolación, tristeza, etcétera, pues por siglos, desde mucho tiempo, ¿no? Desde que se descubrieron o llegaron los primeros habitantes a estas tierras desérticas, ¿no? Este paisaje pues se ha asociado con la idea de, no sé, de lejanía, de salvajismo y de frontera, ¿no? Aparece como un símbolo inestable y extremoso, ¿no? Como el hábitat perfecto o idóneo para poner a prueba la resistencia de todos, ¿no? Incluso hubo quienes allá cuando llegaron a estos territorios lo llamaron la morada del diablo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta imagen pongo una cita
de un estudio pues, que analiza justo la imagen del desierto en la historia de América, ¿no? Que lo describe como un escenario de divergencias, el perfecto entorno en el que el tiempo y espacio se sumen en una eterna espiral, ¿no? Y justo es esta imagen pues, la que me interesa reflejar en las o me interesa señalar que aparece en las obras de teatro de las que les platicaré ahorita, ¿no? Y bueno, esta imagen, como les digo, pues ya tiene muchos años impresa en nuestro imaginario y por desgracia, pues todos estos contextos de violencia que hemos padecido, pues parece que no hacen más que reafirmarla, ¿no? Es un lugar extremoso, es un lugar salvaje para todos los que habitamos aquí, pero sobre todo, pues para las mujeres, ¿no? Entonces, por eso, este recuento que hago, pues tiene que ver con relacionar estas problemáticas generales, como la migración y el feminicidio, con la recuperación de la memoria de quienes pues aquí habitamos y de la memoria también de quienes pues han desaparecido o han sucumbido en estos territorios, ¿no? Y esta relación pues la hago a partir de símbolos funcionales, de símbolos practicables como pues la imagen de la arena, ¿no? Y las huellas que se van dejando y que al mismo tiempo se van desvaneciendo en el desierto y pues la arena que lo impregna. Bueno, en cuanto al primer tema o la primera problemática que tiene que ver con la migración, pues el texto del que parto es esta obra de Guadalupe de la Mora titulada Almas de Arena. La obra se publicó en el 2002 en esta antología Teatro de la Gruta, volumen 2, y se estrenó en el 2005 bajo la dirección de Perla de la Rosa, ¿no? Con la compañía Telón de Arena. Ese mismo año, en el 2005, también se publicó en esta otra antología 5 dramaturgos chihuahuenses. Y bueno, en este texto dramático, como el mismo título lo indica, la arena funge o tiene un papel fundamental y pues representa un elemento sumamente característico de esta frontera, ¿no? Ese conjunto de partículas que constituyen la inmensidad del desierto de esta zona signa o le va dando un significado a la imagen, a la idea de volatilidad, de lo efímero y de lo fácil que es desaparecer o borrar las huellas, borrar las vidas, borrar la existencia de cientos de personas pues en un solo instante, ¿no? En este caso pues me refiero a las personas migrantes, ¿no? Entonces, bueno, un rasgo característico de esta obra, y que es lo que me llama mucho la atención, pues es ese estilo como, o que apuesta sobre todo por una cuestión poética, ¿no? La obra, si bien sí cuenta una historia, ¿no? Sí tiene una acción, pues el peso recae más bien en esta cuestión poética del lenguaje, ¿no? Donde cada palabra tiene un peso, tiene un significado, pues que se va hacia esta idea de la desolación que representa el desierto, pues para cientos de migrantes que han tenido que atravesarlo, ¿no? Y bueno, entonces, bajo esta idea, bajo esta imagen, el espacio fronterizo se reinterpreta para intensificar, para potenciar el sentido de pérdida, el sentido de desaparición y de desolación, pues que simbra el ambiente y que caracteriza a los personajes que aparecen en esta obra, ¿no? Aquí pongo la lista de los personajes, ¿no? Y la pongo porque, bueno, otro punto, otra característica que quiero resaltar de esta obra es la importancia de la figura femenina, ¿no? Si bien ahí vemos a varios personajes masculinos, el peso del drama recae en las primeras dos figuras, ¿no? Que son Maclovia y Margarita, ¿no? Estos dos personajes van tras los pasos de sus maridos
los cuales pues parece haber desaparecido pues en la inmensidad o en la soledad del desierto. Y también, bueno, ya conforme avanza el texto, pues vamos viendo que estas dos mujeres también perdieron a una hija cada una, ¿no? Entonces, Maclovia, digamos, es la primera en caer en esta como especie de locura o de ensoñación al ir a buscar en un espacio que parece infinito el cadáver de su marido y a su hija abandonada, ¿no? Remigio, que es como una figura fantasmal que está ahí siempre presente, como siempre a manera de un, digamos, espectro, una figura fantasmal, recordándoles o haciendo un poco esta función de memoria para las mujeres, en un momento le dice a Maclovia, ¿no? Somos como piedritas mal acomodadas, ¿no? Haciendo pues referencia a esta característica de la arena, ¿no? Que en el montaje sí estaba el piso cubierto de arena. Entonces, haciendo alusión a esto, entendiendo la arena como un elemento que puede ser pisado constantemente y que al serlo, pues también se sale de sus lugares de origen, ¿no? En este caso, pues refiriéndose a la migración. Entonces, Margarita encuentra a Maclovia y en un momento parece que puede ayudarla como a salir de este ciclo de búsqueda infinita o de locura, pero pues lo que sucede es lo contrario, ¿no? Margarita, al intentar ayudarla y sacarla de este estado cataléptico, pues lo que hace o lo que consigue es tomar su papel conforme va avanzando la obra, ¿no? Entonces, otra característica de esta obra y que le da este sentido también muy simbólico y muy poético a la pieza, es este carácter cíclico, ¿no? Este problema de la migración parece, y se ve reflejado en la inmensidad del desierto, que nunca va a acabar, ¿no? Un problema infinito que siempre va a estar ahí presente y que estos migrantes, pues parece que solamente van siguiendo uno al otro, ¿no? Aquí en estas citas que pongo aquí, que las dice Remigio, esta figura como fantasmal, pues van hacia esa idea, ¿no? La obra se divide en 13 escenas y en todas, pues aparece como este ciclo, ¿no? Donde las mujeres en su búsqueda avanzan, 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 se desgastan, se cansan, ¿no? Cada vez se presentan de forma pues más decadente su propio físico y también su estado mental, pero siempre llegan al mismo sitio, ¿no? Entonces avanzan, 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 pero realmente pues no lo hacen, ¿no? O sea, simplemente van en esta cuestión cíclica. Aquí leo rápidamente esta cita de Remigio, ¿no? Dice, almas solas, desierto, hambre, harapos, estómagos vacíos, ojos extraviados, las manos hinchadas, los pies heridos, la piel ajada, el sudor que crece, las lágrimas que no hay, el pelo que duele, los párpados, las uñas, caminan unos detrás de otros y no pueden volver. Los nombres no importan, todos nos llamamos igual. Ceniza, tierra, viento, luz y oscuridad, no somos más que eso, ¿no? Entonces, esto pues refleja esta cuestión cíclica, ¿no? Esta cuestión de que, así como el desierto puede parecer infinito, pues también esta problemática de la migración parece no tener fin, ¿no? En un momento, este personaje de Maclovia dice, no se llega al norte, es como caminar hacia un hoyo bien profundo. Mira, es el cansancio de los pies que arrastraron por aquí. Son surcos del caminar de ellos, perdidos. Entonces, esto pues para mí es como esa idea de seguir siguiendo un camino, el camino de nuestros seres queridos, ¿no? Y que también eso es la importancia de estos textos, o sea, no olvidar a todos esos que han pasado por aquí, pero pues también al mismo tiempo refleja pues esa, digamos, pues ese no fin de este problema, ¿no? Que simplemente es darle continuación, es ir siguiendo, porque parece no tener solución. Bueno, hay muchas otras cosas que decir de esta obra, ¿no? Pero lo que quería reflejar es pues cómo este símbolo de la arena pues significa este espacio infinito, este espacio cíclico, como se mencionaba en la cita de la idea del desierto, ¿no? O sea, que parece no tener fin y que parece un espacio pues totalmente propicio para que sucedan todo tipo de violencias y agresiones contra
en este caso los migrantes. Acá pongo esta otra puesta en escena de Ilegala, de Virginia Hernández, una obra del 2010 que se enfoca en el testimonio de una mujer que se encuentra al borde de la muerte por intentar cruzar la frontera como mula, ¿no? Ella va cargando droga. Entonces, en el delirio en el que está, empieza a contar su historia y a reflexionar en torno a varios temas pues concernientes a esta región fronteriza. Y la conclusión a la que llega es esta, ¿no? El desierto es canijo y más el que lo aguante. Todo es cuestión de resistencia, dicen los polleros, aunque yo creo que es cuestión de fe. Entonces, aquí también aparece esa idea del desierto, pues como un lugar extremo que no cualquiera puede aguantar, ¿no? Y también me interesa mucho esta cuestión de la fe, porque también en la de Almas de Arena, la fe y los mismos rezos de las mujeres son los que le van dando la fuerza a estos personajes femeninos para, a pesar de este ciclo inacabable, pues continuar, ¿no? Continuar en la búsqueda de sus seres queridos. Bueno, otras obras que presento aquí y pues que son un ejemplo de esto que menciono, pues, hay muchas otras, pero son las que más me vinieron a la memoria, es esta de Amarillo, de Teatro Línea de Sombras, que también tiene que ver con la migración y también hay un juego muy interesante con este elemento de la arena. Y otra, pues de las más recientes que he visto, es la propuesta de Telón de Arena a la orilla del río, en donde también el tema principal es la migración y también hay un momento del montaje en donde la arena pues empieza a cobrar ahí o a tener un juego en el escenario, ¿no? Entonces, pues esto refleja cómo la arena es un elemento, es un aspecto que va ligado siempre al tema de la migración y las violencias que este proceso supone para muchas personas. Bueno, ya así rápido, antes de que se me acabe el tiempo, el otro tema o la otra problemática que me interesa es la cuestión del feminicidio, ¿no? Ya en la plática anterior, el maestro nos comentó sobre su propuesta, las tablas de Poleo, que tienen que ver justamente con esto, ¿no? Y mencionó a Humberto Robles, el autor de esta obra, Mujeres de Arena. La obra se estrenó el 25 de noviembre del 2002, ¿no? Con motivo pues, del Día contra la Violencia de Género, y apareció publicada en la editorial de los Textos de la Capilla en el 2009. Esta obra, de entre todas las que se escribieron a partir del comienzo de este siglo sobre el feminicidio, pues es cierto que es de las más representadas, de las más traducidas a nivel mundial, ¿no? Si ustedes entran a la página o al blog de esta obra, pues pueden ahí ver varios ejemplos de todas las representaciones que ha tenido. Entonces, como autor, les comento, aparece Humberto Robles. No obstante, estos testimonios de mujeres en Ciudad Juárez, como se subtitula, se componen a partir de textos escritos por Antonio Cerezo Contreras, Denise Dresser, Malú García Andrade, María Job, Eugenia Muñoz, Marisela Ortiz, Servando Pineda y Juan Ríos Cantú. Entonces, es como una especie de collage de varios autores y también de varios géneros y estilos literarios que van componiendo esta trama. Entonces, a través de 10 escenas, que es lo que las compone, 4 actrices y un actor representan la realidad y el sufrimiento vivido por cientos de víctimas, no solamente aquí en esta frontera, sino pues ya en todo el país, ¿no? Estas actrices le prestan voz a las mujeres asesinadas, a sus madres, a sus hijas, hermanas y amigas, y la figura masculina lo que hace es ir ofreciendo datos duros y estadísticas y también contextualizando un poco las historias. Y bueno, aquí lo que me interesa de esta obra, ¿no? Más allá del título, pues que contiene esta misma imagen de la arena como un territorio que propicia la violencia, en este caso de género,
en donde el desierto aparece como otra vez un espacio de desolación, como un espacio que propicia todas estas situaciones. Me quiero concentrar en estos minutitos que me quedan en las semejanzas que existen entre esta obra, que es de las más representadas en todas partes, y uno de los textos creo, pioneros respecto al tema del feminicidio aquí en Ciudad Juárez, ¿no? Me refiero a este libro, El silencio que la voz de todas quiebra. Este libro se publicó en 1999 y las autoras que podemos ver en la portada, pues también son varias, ¿no? Entonces también este libro recopila varias voces y también va entremezclando esta cuestión como literaria con estadísticas, con información, con investigación que ellas, que eran miembros de ese taller, pues fueron recopilando. Como sabemos, el feminicidio comienza a registrarse oficialmente en 1993, ¿no? Y esa década o esos primeros años pues realmente estuvieron llenos como de una especie de silencio, de incredulidad o de indiferencia por parte de todos, ¿no? Incluyendo a la sociedad. Entre los primeros textos literarios que aparecen como un medio de denuncia y de crítica frente a esto, pues están los poemas de Arminia Arjona y de Micaela Solís, ¿no? En cuanto a literatura, pero pues también tiene ahí una importancia, yo digo, imprescindible, ¿no? Porque, como les comento, es una investigación y es una escritura que realizan estas escritoras, ellas lo dicen, ¿no? A partir de la impotencia y la frustración que sintieron al empezar a escuchar todos estos casos. Entonces, tanto el título como la imagen y como el contenido también remiten a esta idea del desierto. Y acá lo que quiero mostrar, pues, es cómo este texto, a pesar de que quizás no es muy conocido en muchos ámbitos o porque es muy difícil a veces de conseguir, pues ha quedado como un poco relegado, ¿no? Sin embargo, creo que está bastante presente en todos los textos posteriores que se empezaron a publicar respecto al tema del feminicidio. Bueno, antes de mostrar brevemente estas semejanzas, creo que también es importante mencionar, para no quitarle esta importancia a la obra de teatro, que Humberto Robles, como él mismo lo indica, arma su texto o arma esta pieza, dice: la idea de la obra surgió al ver a las madres y familiares de las víctimas del feminicidio dando pláticas y conferencias sobre el tema. Ellas y ellos se sientan en una mesa y comienzan a dar sus testimonios, así como a informar, denunciar y proporcionar datos sobre estos asesinatos. Lo que la obra intenta reproducir en escena es justamente esto. Entonces, Humberto Robles sí tiene una relación también bastante cercana y directa con familiares de víctimas, ¿no? En especial con los familiares que crearon el grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, entre ellas, pues, Marisela y Malú García Andrade, que también participan en unos textos de esta obra, ¿no? Malú García es hermana de Lilia Alejandra García, que también nos mencionaba el compañero, que fue asesinada en el 2001. Bueno, entonces, esto pues para no quitarle esa importancia, pero pues sí para remarcar estas semejanzas que existen, ¿no? La escena 1 de la obra, aquí pongo la primera imagen, empieza con este texto, ¿no? Con este texto que se va intercalando entre las voces femeninas, que dice: el que no ha estado en el desierto no sabe lo que es la nada. Nada es voltear a los 4 puntos cardinales y encontrar precisamente nada. El desierto es un mar inmenso de arena y de polvo. Y bueno, con esta misma imagen y casi con las mismas palabras, también comienza la primera sección del libro El silencio que la voz de todas quiebra, escrito por Patricia Cabrera, ¿no? Aquí lo pueden ver, dice: si nunca has estado en el desierto, no sabes lo que es nada. Nada es voltear para todas partes y encontrar justo eso, nada. Es un mar inmenso de tierra, es uno que otro arbusto. Entonces,
pues ahí está una semejanza que yo creo que es bastante directa, ¿no? Y así como esta, pues existen varios, ¿no? Que si bien también las escritoras del silencio pues recurrieron a testimonios de familiares, a diarios de las víctimas, platicaron con sus allegados, igual que como lo hicieron acá en el texto de Mujeres de Arena, pues yo sí encuentro una relación bastante directa a partir de esta imagen del desierto, ¿no? Como este espacio de violencia. Entonces, bien, así como esto, también la estructura, ¿no? Esta idea de hacerlo como una especie de collage, de mezclar varias voces, de mezclar varios géneros, pues también está ahí presente. Acá pongo otro ejemplo, ¿no? En la escena 8 de Mujeres de Arena, que se titula ¿Cuántas muertas son muchas? Pues creo también surgió a partir de un capítulo de El Silencio, en donde Adriana Candia pues cierra justamente con esta pregunta, ¿no? ¿Cuántas víctimas son muchas? Quizás si se lo preguntan a los dos hijos de Araceli Gómez Martínez, que Araceli Gómez Martínez dejó huérfanos, responderían que una son demasiadas. Entonces, así como estoy encontrando varios, ¿no? Sin embargo, pues acá lo que me interesa es resaltar esa idea del desierto, esa idea de la arena, pues como este símbolo de lo que es la violencia en nuestra frontera. Este poema que conforma la escena 5 de la obra es de Antonio Cerezo Contreras y también se va intercalando entre las voces de las mujeres. Lo leo rápidamente, dice: como si no fuera suficiente despojarte de la vida frente a las frías máquinas, como si el desierto exigiera tu sangre, lluvia en verano para ver flores en su cactus, como si tu lamento fuese en el viento necesario que arrastra la arena para cubrir los labios, como si tu piel morena, de manera inevitable, fuese tambor que llama a los impunes. Y bueno, es un poquito más largo, pero ahí lo dejo, ¿no? Para mostrar una vez más esta imagen. Y ya para cerrar, pues también aquí, como recuento, pongo estos otros dos montajes, entre muchos otros que existen sobre este tema, en donde pues también la idea de la arena y del desierto pues está incluso desde la misma promoción, ¿no? Esta obra de Antígona, Las voces que incendian el desierto, de Pela de la Rosa, o esta otra de Lomas de Poleo, de Pilo Galindo, ¿no? Pero como estas, pues podemos encontrar muchos otros ejemplos. Y ahora sí, ya por último, pues también rescatar estas producciones que son, digamos, las más, o que es las que se están creando y que también pues contienen y mantienen esta idea del desierto y la arena como este espacio que ya he señalado, ¿no? Aquí pues me refiero a este montaje que se presentó hace un par de meses en la actividad del Real Inora, un texto escrito por Marco Antonio López y dirigido por Angélica Pérez, La ciudad donde más gente mira al cielo, en donde pues también la arena tiene ahí una incidencia muy fuerte respecto a todos estos temas, ¿no? Aquí el tema es hacia las desapariciones y la búsqueda de los familiares de pues estos seres queridos, sus cuerpos o encontrarlos con vida, ¿no? Y ya para cerrar, culmino con esta cita de la obra de Marco López, que creo que es como también ese halo de esperanza que tampoco tenemos que dejar olvidado, ¿no? Dice, también en una especie de rezo o de plegaria, ¿no? Porque también esta cuestión del rezo está presente en varias de las obras, ¿no? Entonces dice, te pido por esta arena suelta, que aunque es desierto, no debe implicar esterilidad y muerte, porque en los desiertos hay vida o debería haberla, para que debajo de esas dunas solo haya flores del desierto, con sus pétalos de vidrio y su color de arena, y no los cadáveres de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Y bueno, ya con esto cierro y pues muchas gracias. Muchas gracias, maestra Me pasé un Amelia. poquito. Pero está muy interesante las obras. Es grato presentar al doctor Carlos Urani Montiel, quien obtuvo su licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa en la Ciudad de México, doctor en Estudios Hispánicos por parte de la Universidad de Western Ontario, de Western University, en Canadá, en donde consiguió el grado con una investigación sobre los lazos tendidos por la Compañía de Jesús en épocas virreinales
la cual se publicó como monografía Red de Comunicación Jesuita desde las Misiones Sudamericanas, el caso de Moxos. Profesor investigador de tiempo completo de la UACJ, adscrito al Departamento de Humanidades, en donde imparte clases en la maestría en estudios literarios y en la licenciatura en literatura. Está al frente del proyecto de investigación e intervención ciudadana Cartografía Literaria de Ciudad Juárez. Su libro homónimo, publicado en coautoría, fue acreedor al 16º Premio Anual de Crítica Literaria y Ensayo Político Guillermo Rosiud Banda. Hace unos meses publicó la antología Ciudad Juárez en la poesía como parte de las actividades de las fiestas de los libros de la UACJ. Su ensayo Juárez liminal, cuerpos, espacios, público y teatralidades feministas al borde, escrito junto con Amalia Rodríguez, ganó el premio a la investigación en poéticas teatrales mexicanas contemporáneas 2020, otorgado por el IMBAL y el CITRU. Presenta Geopolítica de Chihuahua, Filosofía Lírica del Desierto. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Muchas gracias, Anael. Estoy muy contento de compartir el panel con colegas, con amigos. Veo por ahí también que si hay público. Interesante, no se vayan. Quiero compartir la pantalla, pero también me interesa que se vea grande, porque ahora estábamos viendo la de Amalia muy pequeña y entonces pues apenas algunas cosas se podían distinguir. Que no me dices, dicen. Pues ya estabas muy entrada. A ver, entonces, vamos a ver. Estoy tratando de compartir pantalla. ¿Qué tal? ¿Se ve bien? En la parte inferior, doctor, donde está el menos, exactamente ahí ya se ve perfecto. Ahí ya se ve perfecto, ok, sí. Muy bien. Y en grande, ¿verdad? Sí, yo pensé que la doctora Mal estaba compartiendo desde su celular, por eso se veía tan pequeño, porque sí se veía reducido. Ok. Bueno, empiezo, son 12:16. Bueno, la intención de este trabajo tiene dos objetivos. El primero es presentar la herramienta, unos conceptos, una forma de trabajo asociado a la lectura del espacio en la literatura, y por otro, la presentación de un corpus con el que hemos venido trabajando. Antes de que me ponga más serio, presento este post que vi por ahí. No conozco el autor, pero es un chiste a manera de cartografiar, a manera de pensar que el espacio también genera ciertas condiciones o ciertas imágenes estereotípicas. Fría como madera, peligrosa como Chinipas, creída como Parral, caliente como Jinaga, pretenciosa como Delicias, fea como Jiménez, perversa como Juárez, alterada como Cuauhtémoc, básica como Chihuahua. Es un chiste, no es un meme en sí, pero sí nos da la intención de pensar que las geografías también generan cierta forma de conocimiento. Ya entrando más en materia y poniéndome serio, en realidad estoy pensando en poemas en donde la voz lírica, en este caso la yo lírica Nelly Campobello en 1929, hace uso del espacio geográfico para afirmarse a sí misma. En este poema, yo, dice lo siguiente: que venga la lluvia, que venga el viento, no tendré miedo, estaré golpeando con mis pies el suelo. Va a llover, va a haber desbordamiento de agua, trombas de viento, y yo, un potro salvaje que estará corriendo. Mi cabeza ya no tejerá pensamientos, mis labios ya no mandarán besos. Seré un potro sin dueño, fuerte salvaje con los ojos ardientes, abiertos. Salvaje correré a través de los desiertos. No tendré freno, no tendré pensamientos, no tendré dueño. Trombas de agua y un potro salvaje será mi alma. Esto es el tipo de poemas con el que estoy armando este corpus.
más cercano a nuestro siglo, pensar que esto es 1929, cuando Nelly Campobello recién ha llegado, se está estableciendo, está haciendo de un nombre en la Ciudad de México. Más cercano a nuestro siglo, 1900, libro publicado en Ciudad Juárez, Pez al cielo, de Ricardo Morales, y en este extraño libro que contiene tanto poesía como algunos cuentos, viene esta composición. Ver al desierto cuando el sol le nace, las púrpuras llamas de la flor del cactus, su amarillo atroz, la piedra que se raja al sol y se despeña, el poderoso zumbo de la mosca en la carroña. Todo en el desierto es la violencia contenida, es Dios en la zarza ardiente. El hombre busca la humedad del fondo cuando su sombra no contesta, y ahí está su fuerza. El silencio de un amanecer allí es tal, de tanta extendida intimidad que el lenguaje se le escapa, y un espejismo de contemplación recuerda sus innumerables existencias, cuando fue padre de su hermano y abuelo de su padre, abuelo de su abuelo y guerrero y fenicio comerciante. Ya, más allá en el tiempo, un pez sin lengua en el fondo de los mares. Vemos aquí la imagen que hace uso de un sistema de referencias bien construido en torno a un ecosistema desierto, donde la luz, donde el sol, el calor son prototípicos para describirlo, pero también hay una cuestión de unir una cierta línea cronológica. Por ahí aparece la cuestión de los fenicios o esta idea de cuando el desierto se cubría de agua, ¿no? Entonces son imágenes que hacen referencia a un sistema de significados que se van repitiendo, que son comunes en diferentes obras poéticas o artísticas, y también a una cuestión temporal con la idea también de recrear una imagen que se va sucediendo en cadenas evolutivas. Estos son los poemas con los que se va construyendo un objeto de estudio, y para hablar del mismo, pues quiero detenerme en 4 diferentes puntos. Quiero hablar rápidamente a dónde pertenece este proyecto, Geopoética. En realidad el proyecto se llama Geopoética de Chihuahua, y uno de los ecosistemas predilectos pues, es el desierto. Quiero hablar también de la cuestión teórica sobre la geocrítica. Les quiero presentar el corpus de trabajo a partir de 6 diferentes poemarios, 6 diferentes ejemplos, y, bueno, unas reflexiones finales. Al colectivo al que pertenezco también está Amalia Rodríguez y Gibran Lucero. Juaritos Literario pues es un proyecto que su objetivo primario es la difusión de la literatura, pero hemos seguido, tal vez no conscientemente, un modelo de trabajo, un método de trabajo, en donde hay 3 diferentes fases, en donde primero nos ocupamos de la investigación documental, del acopio del material. Saben que la literatura regional carece de un archivo concreto o bien establecido a donde los estudiosos o los lectores podamos recurrir. Entonces, lo primero es encontrar los materiales. Posteriormente, diseñamos estrategias para su difusión. Y en el último paso, nos centramos ya en el objeto, en el análisis, en el estudio, en la cuestión filológica. Y ahí puede haber que haya estudios en concreto sobre una novela o sobre una colección de obras que podemos utilizar diferentes herramientas para analizarlas en conjunto. Es así que a partir de la investigación documental y el acopio de la información, la estrategia para difundirla, en específico esta poesía, estas cápsulas, es a través de la radio pública, a través del IMER. Llevamos ya casi 3 años grabando mensualmente 8 cápsulas, y en órbita nos programan ahí entre los anuncios, ahí aparecen estas cápsulas, van un total de 240 al día de hoy, y bueno, ese es el medio de difusión a través de la radio pública. Otro producto fue el material de lectura para la Fiesta de los Libros, Ley Sueña de este año,
que se canceló, por lo que todos conocemos, y que esperamos que para el siguiente abril este libro, que ahora está en formato digital, pueda tener una salida masiva, porque lo interesante de estos libritos de bolsillo, estas hojas engrapadas, pues es que se impriman 20,000 unidades, ¿no? Y entonces aquí ya podemos empezar a hablar también de números. Este libro, por ejemplo, está compuesto de 51 poemas en torno a la imagen citadina de Juárez, ¿no? Entonces aparece nuestra ciudad como un motivo poético, como una cuestión que inspira líneas versales. El marco de acción de este trabajo pertenece a la literatura comparada, que en su primera dimensión, la más tradicional, pues es una forma de trabajo que permite analizar obras pertenecientes a contextos culturales disímiles, ya sea tanto en una línea temporal como procedentes de diferentes partes del planeta. Otra de sus dimensiones de trabajo es contrastar lo literario con otras manifestaciones artísticas. De ahí también que los objetos de estudio que he seleccionado para mostrar ahora no son solo poéticos, sino que recurren a la pintura o a la fotografía. Y también la literatura comparada, haciendo también o recurriendo, acercándose a los estudios culturales, pues también proponen un diálogo entre disciplinas que le ofrece la literatura a las ciencias sociales y la filología, de que bebe de otras herramientas, de otros contextos académicos cercanos a las humanidades y las ciencias sociales. En 1913, este filósofo alemán, Georg Simmel, propone el estudio del paisaje. El paisaje como una unidad discreta, entresacada de un todo orgánico al que le llaman naturaleza, pero que tiene que pasar bajo el filtro de la mirada y de aquel artista que tiene la capacidad para convertir ese estímulo visual en una experiencia íntima, sensorial, y de ahí producir una pintura, por ejemplo, ¿no? Él habla, en principio, de los paisajistas, como de transmitir el efecto que causa ese pedazo, ese trozo de naturaleza que se convierte en paisaje a través de su artificio, ¿no? Entonces hay toda una reflexión filosófica a partir de un estímulo visual, sensorial, y de una técnica y una estética. Más cercano ya a nuestro siglo, el pensador francés Bertrand Westphal tiene un conjunto de estudios en donde perfilan una herramienta, un conjunto de postulados teóricos a los que les llamamos geocrítica. Y la geocrítica se centra en el estudio de las representaciones de un espacio en concreto desde diferentes herramientas o con diferentes utensilios de trabajo. Esta propuesta metodológica lo que hace es basarse en 3 orientaciones. La idea del autor queda un poco desautomatizada porque el objetivo es centrarse en una geolocalización específica, y entonces ahí, a ese lugar, a ese pin en un mapa, pues abrevan diferentes artistas, novelistas, pintoras, escritoras de diferentes espacios y tiempos, ¿no? Lo importante no será entonces encontrar la voz autoral, sino cómo ese lugar ha sido recreado a lo largo del tiempo y del espacio de donde vengan esas voces. Otra orientación es la referencial, un sistema de referencias que van generando imaginarios, que van provocando imágenes estereotípicas. Y en el caso del desierto, por ejemplo, pues están unas cuestiones teológicas. Sabemos que el desierto es un lugar de prueba y de tentación, es un lugar al que ha sido asociado como una carencia de cultura. Ahora les pongo un ejemplo concreto. O también, a partir de la tercera dimensión, la de la transgresión,
cómo es que van modificándose esos imaginarios a partir de nuevos significados. Y uno, que no tendría por qué serlo, pero es y funciona para los desiertos mexicanos, es la cuestión de la violencia. Este lugar en donde no hay ley, este lugar en donde puede aparecer un cuerpo, ¿no? Porque Amalia acaba de describir esta imagen que en principio no pertenece a los imaginarios tradicionales o estereotípicos, pero que se van poblando de recurrencias, no solo en cuestiones imaginarias, sino también en una cuestión real. Aquí tanto la imagen ficticia como los sucesos verídicos o reales se van nutriendo uno a otro. En el mundo hispánico también hay pensadores, filósofo español de la Complutense, José Luis Pardo, retoma la tradición de pensar el paisaje, la misma idea de George Simmel, y tiene esta cita que la leo: la geografía es escritura de la tierra. Hablar de una escritura de la tierra significa que la tierra misma, ella, escribe y describe deslenguada su lengua. Su lenguaje es el paisaje. Sus letras, los muebles e inmuebles que decoran y constituyen el espacio. Montañas sobre una meseta, zapatos sobre una mesa, hilos en un microscopio. La tierra se describe a sí misma en sus pliegues y repliegues. ¿Se puede leer el paisaje, descifrar sus letras?, se pregunta este filósofo. Fernando Ainsa, en el 2006, tiene este libro de Topos a Logos, y aquí rescato el capítulo que trata sobre la frontera, y en específico la ilustra con el poema del Martín Fierro. Pensemos que José Hernández ubica en una frontera a la que le llama el desierto para poner una zona de tránsito entre la civilización y la barbarie. Entonces acá la palabra desierto funciona con otro sentido, que es peyorativo y contrapuesto a la idea de civilización, ¿no? Y la obra literaria paradigmática es el Martín Fierro junto con su protagonista. Hace unos días, unos meses, se publicó este libro, que es una antología de 24 ensayos en donde presentan a la geopoética no solo como un área de investigación, sino también como una práctica artística. Es curioso que diferentes geógrafos, desde la geografía humana, están implementando la geopoética, relación de tierra con el lenguaje, como una, o sea, son artistas, no solo son investigadores, ¿no? Entonces, hacen uso de esto para hacer instalaciones, para componer diferentes canciones. Hay todo un amplio catálogo que usan esta metodología para producir arte. Por aquí pongo algunos principios que lo que hacen es primar el contacto de disciplinas, la multiplicidad de voces, una idea también de estratigrafía, que son estas capas que se superponen, pensar en niveles de la Tierra, y entonces lo que buscan es una imagen de un mismo espacio alrededor del tiempo. Por ejemplo, pensemos en carteles turísticos sobre visitas, no sé, a las dunas de Samalayuca, qué tanto nos pueden aportar a nosotros como investigadores, y también la idea de encontrar las sinestesias en estas obras literarias. Bueno, por último, ya me centro en las obras que en principio tengo divididas en 3 grandes grupos. Como en un principio, Cartografía Literaria de Ciudad Juárez, como su nombre lo indica, pues se centraba en un centro urbano específico. Entonces, a partir de ahí fuimos recuperando los poemarios que trataban sobre Ciudad Juárez. Posteriormente, se nos estaban acabando los poemas para grabar en órbita y empezamos a incorporar de todo el estado. Y una vez que ya abrimos ese espectro, también entraron diferentes antologías, ¿no? Entonces, están en estos 3 grandes grupos. Ahora, nuestra lista de Excel registra un total aproximado como de 200 obras, 250 obras en estos 3 diferentes grupos, y de ahí pues seguimos nutriéndolos. Hablo ya de obras específicas. La idea era leer, pero quizá, bueno, voy a pasar revista a las obras, no me detengo en la lectura de ellas, solo las comento rápidamente para no pasarme de los
bueno, si seguro sí me voy a pasar de los 20 minutos, pero para no pasarme de los 25, eso sí, seguro. Y bueno, uno de los criterios es que fueran poemarios, es decir, que estuvieran publicados en una suerte de colección ordenada con título propio, no importa que sea digital, les voy a presentar uno que no está publicado, digamos, en papel, o sea, no importa que no tengan salida en papel, pero que sí se presenten como una colección ordenada de poemas, y también que en ocasiones dentro de esos poemarios hay una sección en particular que se dedican a hablar del desierto. Son 6 diferentes poemarios, y el primero, y creo que a la cabeza de ellos, está este libro, Anales del Desierto, de Maud Mason Austin. Ella había escrito Ascension, un boceto del Paso del Norte, una novela que también es pionera en la escritura no solo femenina, sino en las letras fronterizas o bifronterizas. Este libro de 1930 es muy importante porque es el primero que se dedica a describir el desierto chihuahuense desde una prosa poética. También es importante porque a Maud Mason Austin no le basta con las palabras, sino que convoca a un fotógrafo que no recuerdo su nombre, se apellida Gándara, que es el padre de Mago Gándara, la artista visual que tiene obra plástica en nuestra ciudad, y hacen una suerte como de libro álbum. Aquí pongo esta hoja donde habla sobre la biznaga, tosca pero no cruel, se llama el poema, y también lo acompaño con otra de las fotografías. Es realmente una obra bellísima, con un papel mate de un acabado sepia, donde las hojas en fotografía son individuales. El libro solo está en YouTube, no hay manera de comprarlo, pero está digitalizado, ¿no? Porque eso también nos interesa mucho en Juaritos Literarios. Saben que lo que pasa por nuestras manos pasa por el escáner. Este otro libro, 1953, yo creo que es el mejor logrado en términos poéticos. Aurora Reyes es también una muralista, es grabadora, y ella también añade estos dibujos, estos grabados a su obra, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, Estancias en el Desierto, A mi primera patria de infinito en el norte de México, desiertos de Chihuahua. 1960, este es un poeta de un extraño nombre, Solón Sabre, es chihuahuense. Es poeta un tanto desconocido, aunque en cualquier biblioteca del estado, si se pone su nombre, ahí aparece. Y tiene este poema, es una tirada larga, son diferentes estrofas, donde va dedicado a los mineros y los campesinos, los artesanos de la tierra, y siempre hay una cuestión histórica. Es un poema de corte histórico, donde va pasando revista a momentos importantes de la historia de Chihuahua. Más cercanos a nuestros tiempos está de Armando Rojas Jo, 1999, y tiene una colección de poemas en este libro que se llama Lluvia de Lunas, que se llama esta colección Vago Desierto. Y aquí invoca al desierto para que le dé su voz. Vago desierto, deja florecer mi canto. Siguiente poemario. Este es también un producto de la colaboración entre una poeta, María Dolores Guadarrama, de Chihuahua Capital, y Verónica Leighton, una artista plástica chilena radicada en Juárez desde hace mucho tiempo, y tienen este libro que es de gran formato, es un libro horizontal que se extiende en sus 2 páginas, incluso a veces sus 2 páginas conforman una sola composición, y aquí, a manera también de libro álbum, de libro ilustrado, tienen estos poemas sobre las grandes ciudades a los desiertos, donde se insinúa la imagen violenta de un desierto. Por último, menciono esta colección de 9 poemas sobre habitar el desierto de Ángel Valenzuela. Este es el que les digo que se publicó en un sitio web en el 2016, y él es más narrador que poeta, se siente también cuando escribe su poesía, pero también la colección de poemas vale mucho la pena.
Se dice que estos bancos de arena alguna vez alojaron las aguas de ciertos mares. Quizá por eso llevo, yo que nací de este árido norte, la sal en la piel, el mar en mis añoranzas, como quien sueña con volver al origen. Las 9 estancias o las 9 párrafos van relatando no solo al yo poético, sino también aparecen otros personajes, sobre todo voces femeninas. Bueno, eso se puede encontrar en línea, y el poemario completo, los 9, realmente también tienen una muy buena propuesta en cuanto a la relación del yo poético venido del desierto y demás habitantes, ¿no? Entonces la idea de habitar, de habitación, está muy presente en su composición poética. Bueno, finalmente llego a las reflexiones finales que me arrojan líneas de investigación, y en donde este proyecto, pues una vez ya hecho el acopio, les digo, ya hay un número suficiente de poemarios con los que se puede trabajar, pues marcan diferentes líneas e imágenes en donde las recurrencias o los sistemas de referencia son fácilmente aislables con algunas imágenes estereotípicas, pero que siempre hay una tensión con lo que va generando nuevos significados, nuevas visiones, acciones y funciones de un mismo ecosistema visto a través de la lente de poetas, escritoras o pintoras. Sobresale que la poesía femenina haga uso también de la imagen, ya sea de la fotografía, del grabado o de la acción conjunta entre pintora y poeta, ¿no? Entonces, ese también es bien interesante. La poesía de Arminé Arjona, la poesía de Micaela Solís también recurren al desierto con otro tipo de escritura muy cercano a lo que nos expuso Amalia, y lo que queda claro en el desierto como motivo literario es que lejos de reducir a una categoría que se le puso al principio a la literatura del norte, literatura del desierto, es realmente un paisaje fértil para la recreación literaria, para la experiencia artística. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Montiel. Vamos a dar espacio para nuestros participantes. Armando, si nos puedes abrir los micrófonos, si hay alguna pregunta, algún comentario en relación, pues, a las obras que nuestros participantes presentaron. ¿No? Ya tienen abiertos sus micrófonos. Si alguien gusta hacer alguna pregunta, algún comentario. Yo veo a Marlon por ahí, ¿eh? ¿Mande? Yo veo a un profesor que se llama Marlon, que está por ahí. Marlon. Sí, si gusta, pues hacer algún comentario, alguna participación, alguna pregunta, hasta, bueno, ¿dónde podemos adquirir los libros? Aquí en Casas Grandes no hay bibliotecas, son muy poquitas, hay una biblioteca municipal muy pequeña, la biblioteca de la UACJ pues es pequeña también, entonces no hay un lugar donde se puedan comprar los libros, únicamente en Ciudad Juárez, doctores, maestra. Se pueden pedir, se pueden mandar pedir algunas de las obras. Mujer Alabastrina, Ricardo, ¿dónde se puede comprar? Sí, yo ya hice mi listado también. Micrófono. Sí, el micrófono, doctor. Alabastrina está agotada, sí. No sé si lo ha editado la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Oí que lo iban a reeditar, pero me parece que no está. Y aquí el problema también que tenemos es que no tenemos una buena librería en Juárez que venda a través de internet. Yo estoy siempre comprando libros, siempre. Entonces, pero los compro a México, los compro. No hay donde comprar libros por internet aquí en Juárez. Los libros de la UACJ no se pueden comprar a través de ninguna página virtual. Sí. Algunos se pueden descargar, es verdad. Yo por eso, la verdad es que el proyecto más encomiable, y yo lo digo siempre de corazón, es lo que está haciendo Carlos Urani con Juaritos Literarios, ¿no?
Él recopila obras que están muchas veces descatalogadas con Juanitos Literario y todos los que lo ayudan, ¿no? Y lo apoyan en ese proyecto, que realmente, es decir, es recopilar una obra que en muchos casos está inencontrable, contactar al autor, que generalmente no va a decir que no, a que su obra se difunda, escanear y compartir en Internet. ¿Sí? Perfecto. Ya una vez hecho eso, la obra es tuya, la puedes pasar al Kindle, la puedes pasar a PDF, la puedes traer en el celular, ¿no? Pero sí, desde luego, el gran problema que tenemos para difundir la literatura de Juárez y de esta frontera es que no tenemos un escaparate de venta al resto del país, ya por no hablar del mundo, ¿no? Entonces, eso es algo en lo que se debería trabajar. Es algo en lo que se debería, porque es bastante interesante, ¿verdad? Difundirle la literatura, difundir estas obras. Y pues bueno, que el norte ha sido marcado precisamente pues por todas estas metáforas que hablaban el doctor Montiel, la maestra Amalia. Entonces, pues vaya, ahora con estas herramientas de Internet, esperemos que pueda llegar esa difusión de la literatura a todos los espacios, ¿no? A toda la República, hasta internacionalmente. ¿Alguien tiene algún comentario de nuestros asistentes? ¿Algún comentario para cerrar, doctores, maestra? Yo suelo decir que me gustó mucho el análisis que hizo Amalia de Almas de Arena. Es una obra que se ha convertido en muy representativa del vínculo entre lo que creemos que es el desierto y esa noción del alma, ¿no? De los seres humanos, ¿no? Es como me gustó mucho. Y voy a buscar algunos de los libros que recomendaba el doctor Urani de geografía cultural, porque es un tema relativamente nuevo, pero que está cobrando mucho auge y que en nuestro contexto debemos sí darle una preponderancia antes que a cualquier, creo yo, forma de análisis o teoría. Exactamente. Sí, bueno, sobre Mujer Alabastrina, doctor Figueras, usted decía que no era para adolescentes y la verdad sí creo que no es para adolescentes, pero justamente con esa obra comencé un taller de lectura juvenil que estoy dando en línea y claro, ¿no? Tiene un vocabulario que cuando lo leí sí decía, bueno, a ver si no están las mamás por ahí presentes, pero creo que también ayuda, ¿no? O sea, como para reflejar pues todas esas experiencias que pasan de repente cuando somos jóvenes, cuando estamos por ahí buscando cosas, ¿no? Pero Amalia, yo he dicho que no era para niños, he dicho a los niños Claro, ¿verdad? y a los adolescentes están precisamente creo que en la edad de apreciar ese lenguaje lépero, que en el fondo es el que ellos hablan, Sí, y que nos atrae un poquito más. que se acerca mucho a la forma de ser de Bartoli en aquella época, que tenía que ser un hombre en el periodismo y que seguro que tenía muchas aventuras por ahí. Y que creo que escribió el libro de una manera muy vitalista, muy desenfadada. Sí, entonces... Sí, pues que lo lean, no pasa nada. Está muy divertida la de la novela. Bueno, y las obras de las que yo hablé, por ejemplo, Mujeres de Arena, está el PDF descargable en la página, en el blog que tienen ellos mismos sobre la obra. También está en Juaritos, creo ya, o en Norteatro, el otro colectivo. Y Sí. también la de Almas de Arena, ¿no? Entonces, pues sí, como lo decía Urani, pues todos los textos que abordamos nosotras, pues están ya ahí escaneados, ¿no? Por si les interesa, o lo pueden pedir también a nosotros, ¿no? Para pasárselos. Pues sí. Perfecto. ¿Hay algún otro comentario de nuestros invitados? ¿Alguna pregunta? Pues por mi parte no. Perfecto. Pues entonces, pues muchas gracias por compartirnos, por abrir estos espacios para difundir la literatura, para difundir esta belleza, ¿no? Del lenguaje en cuanto a las metáforas, en cuanto a las representaciones, hasta este lenguaje, ¿no? Que nos comentaba el doctor Vigueras, pues finalmente forma parte ya de los adolescentes. Y bueno, aquí el doctor Marlon los felicita. Felicidades, muy buena mesa. Y bueno, es un placer haber compartido este espacio con ustedes. Si ya no hay algún otro comentario. Bueno, pues muchas gracias a todos por su presentación.
Mi libro Vigueras. Luego hablamos. Prometo de acuerdo. Creo que todos lo vamos a querer, doctor. Bueno, esperemos que pronto lo tengamos en las manos, porque luego, pues bueno, es más bonito leerlo, ¿no? De manera física y estar hasta autografiado. Pues eso es bonito. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que tengan un excelente día. Gracias. Bye. Igualmente. Bye.